Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Que Dios te bendiga grandemente en este día, martes 3 de agosto del 2021. Desde la capital del estado grande, Chihuahua, en México, te envío un cordial saludo. Fíjate que el día de hoy, el tema es el siguiente: la idolatría de los cristianos hacia sus líderes religiosos. Sabes, hoy tuve una conversación con una persona que sigue Armando Alducin de Vida Nueva para el Mundo, que está ubicado, la matriz está ubicada en la Ciudad de México, en el Estado de México para ser preciso, pero está cruzando una calle de la Ciudad de México. Fíjate que estas personas no toleran ninguna crítica hacia sus líderes religiosos. Por eso este mensaje, porque me hizo recordar aquellas escenas que están en video de de seguidores de aquella secta de Guadalajara, Jalisco, llamada La Luz del Mundo. Acompáñame a ver el siguiente video. Es muy probable que te recuerde a algún familiar, algún amigo, algún conocido que se pone como león rugiente cuando hablan de su pastor o de su predicador favorito. Veamos el video. Se llevó a cabo la máxima celebración de la Iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara. Vimos algunos eventos la semana pasada. Lo dijimos por primera vez, este evento no tiene la presencia del llamado apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, quien está preso en California desde el principio de junio, acusado de 26 delitos sexuales. Nazón Joaquín envió un mensaje que fue leído durante la ceremonia. Lo leyó su hijo Adoraim, quien presidió el servicio. En este momento, desde mis prisiones, levanto mis manos ante Dios para pedir misericordia, para rogar compasión, porque sé que nuestras faltas son muchas. Dios os guarde y os bendiga. Nazón Joaquín García. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¿Cómo ves el video que acabas de ver? Mucho creyente, mucho cristiano de distinta denominación, evangélico, metodista, presbiteriano, bautista y tantas otras, incluyendo los católicos, se han de asombrar y dirán: ¡ay, pobre gente! ¡Pero tú estás igual! ¡Tú estás igual! Tú, cuando se meten con tu pastor, con tu falso apóstol, con tu evangelista favorito de confianza, con tu falso profeta, ¿sí?, te pones igual o peor. Ya, de hecho, hay gente que llora al ver a su apóstol, pastor. La secta esta que te digo, Salvación y Vida, en Ciudad de México, en la delegación Tláhuac, en la Colonia del Mar, ya llora, igual que estos ridículos. Ya llora al ver a su apóstol, a su falso apóstol Elías Peñalosa Real. Ya lloran al verlo, que porque la presencia de Dios habita corporalmente en él, como si fueran Jesús, estos hombres. Tú estás igual que ellos. Graba bien este video, escúchalo, obsérvalo bien, porque tú estás igual que ellos. ¿Sí? El cristianismo en estos tiempos es una vil secta como esta, La Luz del Mundo. Lamentable las escenas de ese video. Lo que acabamos de ver se llama idolatría. ¿Te acuerdas que en tiempos anteriores al de hoy, la década de los 80, década de los 90, el 2000 todavía,
el tema de idolatría se centraba cuando el cristiano protestante se dedicaba a reprender, a juzgar, ¿sí? Y a criticar todo lo que el clero católico, incluyendo los seguidores o simpatizantes del catolicismo, hacían cuando adoraban a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Fátima, a San Juan Tadeo. Inclusive, aunque lo nieguen, hay un sector del catolicismo que adora a la Santa Muerte y hay gente que practica la santería, culto a los orishas, que pretenden y todavía dicen que son católicos. Eso no lo digo yo, lo dicen ellos, a ellos reclámale. Si tú tienes un familiar que es santero, al mismo tiempo dice que es católico, porque acuérdate que la santería, ¿sí?, sufrió un proceso que se llama sincretización, que consiste en cambiar el nombre y la presentación del ídolo al que a mí me conviene según mis circunstancias. En la santería, los creyentes, seguidores de santería en África, que fueron trasladados al Caribe de América, eran casi obligados a practicar el catolicismo, pero ellos no querían deshacerse de los orishas, por lo cual adoptaron la presentación, aquellos ídolos en la santería como Shango y otros, a imágenes o nombres con santos católicos. Investígalo por si eres santero y no lo sabías, investígalo. Eso era lo que popularmente conocíamos como idolatría, pero déjame decirte algo. En estos tiempos, lejos estamos de ese significado de idolatría. La idolatría ya está en el cristianismo. La idolatría ya es practicada por los cristianos. Diles algo, ¿sí?, negativo, que todos tenemos cosas negativas. Yo tengo cosas negativas, ¿sí? Tú tienes cosas negativas. Y negarlas o no tolerarlas sería como hacerme un taco de lechuga. Sería como dice este defensor del matrimonio heterosexual, un licenciado, no me acuerdo de su nombre, pero salió en el programa de hoy defendiendo, ¿sí?, el matrimonio heterosexual con una autoridad que quedó en ridículo el lobby gay. Se llama Juan Donuf, creo. Doyuf. Bueno. Diles algo de Armando Alducin. Diles algo de la Luz del Mundo. Esto es una secta. Yo sé que en el cristianismo la Luz del Mundo no es considerado una denominación cristiana de sana doctrina, ¿verdad? Es una secta. Yo lo sé. Pero están igual entonces. Porque se ponen igual que los de la Luz del Mundo. Los de la Luz del Mundo te golpean, te insultan, te maldicen, te escupen cuando hablas de Nazón Joaquín García, que está encerrado en la cárcel en California por pasarse de listo, por hacerse el apóstol, ¿verdad? Los cristianos están igual en este tiempo. Diles algo de Alducin, dile algo a la gente de Gigi Ávila y se pone como fiera. ¿Sí? Dile algo a la gente de David Diamond y se ponen como leones rugientes. Dile algo a la gente de Chihuahua, en México, de Roberto Tinoco, de esta organización religiosa que se llama Palabra Viva, y se ponen como leones rugientes. ¿No les parece? Diles algo de este señor que se llama Rata Lee, este evangelista Gary Lee, me faltó en la lista, ¿verdad? Y en la página de Facebook y en el blog en WordPress voy a subir la lista de personajes de la vida cristiana catalogados como apóstatas. Es una larga lista. Ahí va a aparecer tu pastor, yo creo. Diles algo de sus líderes cristianos y se ponen como fieras, como leones rugientes, ¿verdad? Fíjate que entonces, aquellos tiempos cuando el cristiano evangélico con su Biblia en mano le decía a los católicos: es que eso es idolatría, hermano. Están años luz del día de hoy. Ahora los católicos te pueden decir a ti, cristiano idólatra, que adoras a tu pastor, y ya, revisa las redes sociales.
Está lleno de memes donde ya inconscientemente ya adoras a tu pastor. ¿Cómo les encanta a los pastores ridículos hacer culto y que la gente pase al altar? Y el que quiera arrepentirse, pase al altar. Y el que quiera humillarse a Dios, arrodíllese. Y el pastor no se baja del altar, ahí se queda arriba como muy... Oh, mírenme, la presencia del Dios vivo reposa sobre mí. Viejo ridículo. Si tú eres pastor, predicador, cuando vas a orar por la gente y la gente está de rodillas, por favor, ten un poco de discernimiento de ese don que tú promueves, predicas, presumes. Hazte un lado, bájate del púlpito. Deja de estar haciendo el ridículo ahí en el altar. ¿Te gusta que la gente esté arrodillada delante de ti? Por eso la gente católica hace memes de ti y luego ahí están tus congregantes defendiéndote. No se puede defender lo indefendible. Esta persona que yo hablaba con ella en un comentarios en la página de Vía Nueva para el Mundo, me dijo una sarta de cosas. Pero lo que más noté es que no toleran la crítica hacia sus líderes. Yo te pregunto a ti, cristiano, ya ves que te pones bien loco cuando hablan de tu pastor. ¿Cómo reaccionó David cuando un familiar de Saúl lo maldecía mientras caminaba David con sus generales? ¿Cómo reaccionó David? ¿Lo mandó a matar? Le dijo, cállate, maldito perro. ¿Qué le dijo a su gente cuando los otros, sus generales, lo querían defender? ¿Qué le dijo? ¿Qué les dijo? Déjenlo porque Dios permite que ese hombre le hable a David así. Eso es lo que dijo David. Tu pastor manda a madrear, tu pastor manda a golpear, tu pastor manda a la policía, tu pastor manda amenazas. En la Ciudad de México hay una secta que se llama, dice que es iglesia, pero es una secta que se llama Salvación y Vida. Pero su verdadero nombre es Condenación y Muerte. Yo predicando en la vía pública, en las calles de esa colonia del Mar, un hombre de nombre Elías Peñalosa Real, en varias veces me envió a la policía con una demanda ciudadana. Ahí está el poder del manto apostólico, mira. No puede ser. O sea, esta gente habla de poder espiritual. Esta gente habla de que las potestades, que las tinieblas, ¿verdad? Que el diablo se sujeta a lo que ellos dicen. Y mandan a la policía, ¿no? Pues se ve el poder del manto, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no hay poder. Si un hombre espiritual, ¿verdad? Un pastor, un evangelista, un hombre que se dice apóstol, ya necesita a la policía para defenderse, pues ya no hay protección. ¿Sí? No les sorprenda que un día los secuestren, porque pues ya no hay manto. El grosor de su manto apostólico es una sabanilla ahí de esas, del grosor de una tortilla de harina, tía Rosa. Una sabanilla ahí, cuando hace tu pastor la oración del manto, te está cubriendo ahí con una sabanilla de esas marca Vianey, así bien delgadita. De esas de 200 pesos del Soriana. Y tú hablando de, ay, el manto apostólico del apóstol. Antes la gente te decía, ven, vas a conocer a Cristo. Ahora la gente te dice, ven, te voy a presentar a mi pastor. ¿Tú crees que yo quiero conocer a tu jodido pastor? ¿Por qué piensas y asumes que yo quiero conocer a tu jodido pastor? Yo quiero conocer a Jesucristo de Nazaret. Yo quiero conocer al que resucitó entre los muertos. No me interesa conocer a tu pastor. Para que cambies ese vocabulario. Analiza el vocabulario promedio estándar que un cristiano maneja. Pastor, manto apostólico, cobertura, ¿verdad? Sujeción a la autoridad. Todas esas palabras, esos patrones verbales que están en el vocabulario de aquella iglesia o piensa que es la iglesia, ¿verdad? La que piensa que es la iglesia. En la iglesia tu pastor, mira, predica así, ¡ay! El Señor reprenda el homosexualismo. ¡Ay, diablo! El Señor te reprenda. Te sujetas, como decía ese viejo ridículo de Salvación y Vida que te digo, Elías Peñalosa Real. Se le olvidaba al viejo sinvergüenza que estaba liberando a una persona, según él. Y a la persona empezaba a hablar, ¡soy Satanás! Así todo con la boca chueca. Y eran mentiras esas liberaciones. Hay un término en psicología que
es eso que hacen los pastores. No recuerdo el nombre, pero la gente simpatiza con las personas que están enfrente y estas personas logran que los demás hagan lo que ellos quieren sin hablar, sin previamente haberse conocido. Se usa mucho en la iglesia cristiana. La gente se deja sugestionar, se deja convencer. Y de repente los que decían, ¡ay, no me va a tirar el pastor! De repente los tira. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces esta persona empezó a decir que era Satanás y eso. Y así. Y este sinvergüenza, Elías Peñalosa, se le olvidó, le dice a la persona, Satanás, te vas 70 días a los abismos. A los 15 días, la otra manifestación, otro hombre endemoniado. Se le olvidó a Elías que al diablo lo había mandado 70 días a los abismos. Así está la iglesia cristiana. Esos pastores son los que te están hablando de sugestión. Esos pastores, ¿sí?, te dicen a ti que el oficio de pastor dice, según la Biblia, que obedezcas a tus pastores y que te sujetes a ellos porque ellos velan por tu alma, como quienes van a dar cuenta, y debes de obedecer con alegría y no quejándote porque no es provechoso, según Hebreos 13:17. Te voy a decir algo, mira, la palabra de Dios, la Biblia, no es mentira, es verdad. Pero el problema no es la palabra, ni tú, el problema es el pastor. El problema es el perfil pastoral de los pastores de este tiempo. Unos fueron puestos por Dios, pero se desviaron, y otros, según un libro de los profetas, se pusieron ellos solitos. Pusieron príncipes y yo ni me enteré. Creo que está escrito en el libro de Malaquías. Pusieron príncipes y yo ni me enteré. ¿Y qué hace Dios ante esta postura? Lo valida. Lo valida. El perfil de los pastores de este día es un perfil mojigato, es un perfil mustio. Es un perfil, es un perfil, pero tan bajo, tan denigrante que no logran ni impactar la calle en la que viven. ¿Cuántos pastores conoces? Y yo no soy pastor, pero ¿cuántos pastores conoces que hablan y dicen maravillas en los púlpitos y el hermano es homosexual? Y el hermano mayor es marihuano, y el hermano es alcohólico. Ni a sus familias los alcanzan. Sí, porque no quieren reconocer que la iglesia cristiana está en una crisis. El cristianismo está en una crisis. Como decía Friedrich Nietzsche, cuando malinterpretan aquella frase que dice en su libro Genealogía de lo Moral. Él dice, God is dead and we have killed him. En español es, Dios está muerto y nosotros lo matamos. ¿Cuántos ministerios de apologética? ¡Ay, que Friedrich Nietzsche que dijo esto y se quedó ciego! Yo hubo un tiempo que creía así, pero es hasta que empiezas a leer que se te quita lo bruto y dejas de creerte todo lo que te dicen tus pastores. ¿Sí? No todo lo que dicen tus pastores es infalible. ¿Sí? Antes el cristiano promedio criticaba el papado, el Vaticano, el catolicismo. Y criticando la creencia, la doctrina de la infalibilidad del Papa católico. Pues mira, tú estás igual, tú piensas que tu pastor todo lo que dice es de Dios. ¿Sí? Hay excepciones, yo no digo que no. Si tu pastor es un hombre de Dios, mira, ignora este mensaje. ¿Sí? Ignóralo. Jeremías 23:1 dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Sí, hay de aquel pastor que es gandalla. Conozco un pastor que se llama Juan Manuel Campos. Era piloto de la Marina. Su esposa falleció hace un par de años. Y este señor tenía la costumbre, a mí me la aplicó. Le vendí una impresora, una copiadora. Me quedó viendo como 2,000 pesos. Y el día que se los cobré, se ofendió. Ven por tu impresora, pero ven en taxi porque yo no te voy a llevar nada. Así. También se la quiso aplicar a un comerciante en el mercado de plantas de Cuemanco en la Ciudad de México, ahí en Xochimilco. O Coyoacán. Bueno, el mercado de plantas Cuemanco no sé en qué está, pero está sobre periférico. Y este hombre tenía una computadora en su escritorio y el pastor llegó y ¡ay! Para el pastor, dice el Señor que para el pastor, para el ministerio, para el Señor. Así llegó. Pues este hombre, obviamente, hasta el día de hoy, no tolera a los pastores. Con justa razón.
Hay de los pastores que son gandallas que destruyen y dispersan las ovejas de rebaño. Jeremías 23:1. Ezequiel 34:2 dice, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Apacentarte a ti mismo es cuando estás de huevón, de bolsón. No quieres hacer nada para la gloria de Dios. Quieres hacer nada para la gloria de Dios. Estás de huevón, de bolsón, apacentándote a ti mismo. Ya, Dios te permitió sacar la licenciatura en teología, ya estás con la maestría, ya tienes títulos, ¿sí? Sabes la Biblia al derecho y al revés, ya estudiaste teología, apologética, ¿sí? Tienes a tu esposa, a tus hijos, todo en orden, el ministerio, la iglesia, ya el problema económico ya lo superaste, ya lo pasaste desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ya Dios te honró, ya te abrió puertas en el trabajo, ¿sí? Y todavía sigues de bolsón, de huevón, apacentándote a ti mismo nada más. Engordando la panzota que te cargas, por cierto. ¿Has visto las panzotas de los pastores? Viejos tripones, huevones, sinvergüenzas. Pero mira, tanto tu servidor como otras personas han venido anunciando desde hace un par de años, Ezequiel 21, la espada afilada del Señor. La espada afilada del Señor es la que está exterminando pastores en este tiempo. No creas que es el diablo, no creas que es el COVID. Dios está quitando a los pastores sinvergüenzas de sus púlpitos. Búrlate de Dios. En estos tiempos Dios está pastoreando Él mismo a las ovejas, porque los pastores, mira, tienen un perfil completamente distinto al de la Biblia. ¿Sí? El pastor tiene que ser humilde, servicial. ¿Sí? El pastor tiene que estar abierto a la crítica y tolerarla. ¿Sí? Tú mismo en tu iglesia dicen que el pastor debe ser manso, humilde, sufrido, ¿verdad? ¿Sí? Y no contencioso. ¿Y tu pastor sufre? O manda a golpear, o se ofrenda, o saca la Biblia cuando no tolera una crítica. Se pone bien loco como este hombre que defiende a Armando Alducin. El oficio de pastor está tan denigrado y es gracias a los mismos cristianos de este tiempo. La gente no quiere saber nada de pastores con justa razón. Por eso Dios en este tiempo se presenta a Él mismo como pastor. Salmos 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No hay pastores ahorita, se han corrompido, se venden, se acobardan. Fíjate, critican, dicen que no pueden ser juzgados, no quieren ser señalados por la Biblia. Que no se supone que el crecimiento del cristiano está cuando tú escuchas la Biblia. Cuando eres reprendido con la Biblia, ¿qué no se supone que es cuando crecemos? Ezequiel 3 dice, no te quieren oír a ti porque no me quieren oír a mí. Tú no quieres escuchar a Dios, pastor. Por eso, ¿sí? Dios va a intervenir en tu vida de manera trágica. Escúchame, trágica, con dolor, con quebrantamiento, ¿sí? Con duelo, para que me entiendas. Lee Ezequiel 21. Fíjate, en estos tiempos los pastores hablan de sujeción a la autoridad y otros temas. La Biblia dice en Hechos 5:29 que Pedro y Juan decían, cuando los capturaron los fariseos, y les pedían que dejaran de hablar de Jesús. Los fariseos querían que hablaran del templo, del manto fariseo, ¿sí? Del sumo sacerdote. No toleraban que hablaran de Jesús. ¿Cuántos pastores hay así? Que las ovejitas le dan la gloria a Jesús y el pastor está por dentro ahí. Y de mí ni te acuerdas, ¿verdad? Y yo y tu pastor estoy llorando por ti. ¿Cuántos pastores no hay así que según ellos le dan la gloria a Dios, pero por dentro están deseando la gloria a ellos? Hechos 4:19 dice, también Pedro y Juan, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Y digo esto y menciono estos versículos porque el tema de sujeción a la autoridad está a la orden del día desde hace varios años. Aquel avivamiento que Dios estaba haciendo en los años 90, cuando nació Inspiración, cuando nació Llamada Final, cuando Marcos Witt se afianzó como pilar de la alabanza, ¿sí? Cuando despertó, cuando dio el estirón Alex Campos, Jesús Adrián Romero, ¿sí? Todos esos cristianos y los que me faltan por mencionar están muy lejos, están años luz, te digo.
en los 90 Dios estaba haciendo un avivamiento, pero se interrumpió a la fecha de los 90 a hoy. Años luz. La autoridad del pastor se termina y es limitada cuando ese pastor desobedece a Dios. Ejemplo. Para hablar de dogmas, de rituales, de estudios bíblicos, de diezmo, de ofrenda, de oración, de ayuno, de actividades en la vida eclesiástica están bien buenos. Bien buenos esos perros soñolientos, dormilones, dragones, huevones. ¿Sí? Pero si Dios les dice, ve y predica en la vía pública, ve y reprende a tal persona. Ay, no, pastor, porque me da dinero. No, señor, porque me da ofrenda, me da diezmo. Porque ¿cómo lo voy a reprender? Ay, a lo mejor es mi carne la que me está hablando. Ay, a lo mejor es mi subconsciente, ¿verdad? Mi propio yo que me está hablando. ¿Sí? Cuando Dios le dice, ve y solicita hablar con el presidente municipal, con el gobernador, para que lo reprendas y le denuncias mi verdad. Ay, no, ¿cómo le voy a hablar así a un gobernador? Hipócritas, hay excepciones. Pastor John MacArthur de la iglesia Grace of Church en California le ganó una demanda el año pasado al gobernador de California, uno de los estados más racistas, más intolerantes, más fuertes y agresivos con la ley, igual que el estado de Texas. John MacArthur le ganó a ese gobernador, que California fácilmente podría ser otro país. Produce más del 50% de todo el Producto Interno Bruto de toda la nación americana. Es una nación muy fuerte económicamente. Ahí John MacArthur le ganó al gobernador de California esa demanda. La razón de la demanda del gobernador a la iglesia Grace of Church, Church of Grace creo se llama, Grace Church, bueno, la iglesia de la gracia, era que John MacArthur pues está muy incrédulo hasta la fecha con lo de la pandemia y la vacunación, y abrió y permitió que los congregantes estuvieran a menos de 1.5 metros de sana distancia. En estos tiempos el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él prometió que nunca iba a fallar. Analiza bien el perfil de tu pastor. ¿Sí? Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. Claro que sí. Eso nadie lo puede negar, pero asegúrate de que tu pastor es un hombre de Dios. No vayas a estar ahí perdiendo tu tiempo, ¿verdad? Como tantas iglesias, como el club social de Chihuahua que se llama Palabra Viva, como aquel club social apostólico y de manto apostólico que se llama Salvación y Vida en la Colonia del Mar, en la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, dirigido por un hipócrita que se llama Elías Peñalosa Real. No vayas a estar perdiendo tu tiempo como la gente de Vida Nueva para el Mundo, yendo a apacentarse ellos mismos. La panzota llena de teología les crece cada sentada que pagan ahí por escuchar al Alducin. ¿Sí? Por cierto, ¿sí? Armando Alducin usa peluquín. Este hombre, ¿sí? Y no es que use peluquín. Yo creo que la calvicie es parte de algunos hombres, ¿sí? Incluyendo tu servidor. Pero si eres pastor, predicador, ¿verdad? Y te paras a darle un mensaje a la gente de cosas celestiales, ¿sí? De la vida venidera, ¿sí? De escatología, es porque tienes la madurez espiritual para entender que esta vida no es todo, ¿sí? Y que las cosas espirituales son las que importan. Entonces, ¿por qué no te puedes mirar al espejo y verte y decir, este soy yo, soy Armando Alducin, soy calvo y me amo porque Cristo me ama? Armando Alducin no puede hacer eso. Es un hombre vanidoso, es un hombre terrenal, hablando de cosas celestiales. Una persona que tapa, que oculta su calvicie, ¿sí? Porque no la tolera, porque no se puede ver al espejo calvo, no es digno de hablar cosas celestiales. Así están los pastores, hablando cosas celestiales, estando ellos terrenales, hablando cosas de vida, ¿sí? Estando ellos muertos en sus delitos y pecados. David Diamond dice que hay dos tipos de pecados y yo creo que está totalmente equivocado. El pecado moral y el pecado ministerial, ¿sí? El doctrinal. En estos tiempos ya están ligados, ya no son dos separados. Él dice eso porque su pecado fue muy fuerte. ¿Sí? Él tenía un prestigio, una imagen pública como teólogo, como predicador,
¿sí?, judío mesiánico, de repente se descubre que él tenía encuentros virtuales con mujeres y les hablaba sucio y duro, ¿sí?, y nada celestial, y por eso, ¿sí?, él habla de esa manera, pero está equivocado y está bien. Yo creo que la Biblia dice, mira, que aquel que piense que esté firme, fíjese bien no tropezar, y eso va para todos los hombres que hablamos de Cristo, ¿sí?, porque no podemos descartar que un día que un día caímos, Dios nos restauró, y un día vayamos a caer. El día a día, no lo digo por juzgar a David Diamond, de ninguna manera, créeme, pero él habla así en base a su experiencia, ¿sí? Y está bien, la Biblia y el Evangelio, ¿sí?, y el mensaje de Dios puede abarcar varias verdades. En varios periodos de la Biblia, Dios tenía varios profetas hablando el mismo mensaje. La prueba está en el mismo ministerio de los apóstoles, uno por aquí, uno por allá, y varias verdades centralizadas a Cristo, la máxima verdad. En el mismo tiempo que tenía Daniel, tenía Jeremías y tenía Ezequiel. En la misma temporada, en los mismos años, ¿sí? Un hombre que ama su cabello, su calvicie, ¿sí?, y que no puede mirarse al espejo y decir, soy este, ¿sí?, y Cristo me ama, ¿sí?, y habla de cosas celestiales, no tiene crédito. No existe lo que dice. Claro que puede aprender lenguaje corporal, oratoria, estudio bíblico, teología, ¿sí?, neurocomunicación, lo que sea. Pero va a carecer de autenticidad. No digo que el Espíritu Santo no se manifieste a través de sus mensajes, claro que sí, ¿sí?, pero él como ministro, como pastor, no es auténtico. Ama las cosas terrenales y dice que ama las cosas celestiales, ¿sí? Y este tipo de doctrinas son el mismo tipo de doctrina que, por ejemplo, aquí en Chihuahua, predica este hombre Roberto Tinoco, ¿sí? Cristo viene, Cristo se acerca, pero no tiene nada de malo si yo vivo bien y me quiero a mí mismo y me cuido. Pues es un evangelio parcial. Son hombres que el evangelio no les ha amanecido, ¿sí?, que la ley no les ha amanecido. Es un ministerio parcialmente poderoso del Espíritu Santo, nada más. Tienen fama, tienen credenciales, ya se relajaron, no saben lo que es el evangelio. Y empiezan a ver y las cuentas de banco y dicen, ay, mira, pues nos sobra unos 200,000 pesos, pues vamos a ponernos implantes para el cabello. Ah, no, pues le voy a poner senos a mi mujer, le voy a poner glúteos a la pastora, ¿verdad? Para que se deleite el siervo, es que el siervo ama a su mujer. Ámala así como está. Ámala así como está. ¿Para qué le inviertes dinero de la congregación, de las ofrendas, de los diezmos, al trasero, al culo de tu mujer? ¿Sí? ¿Para qué tomas dinero de los diezmos, de las ofrendas, para ponérselo en los senos, en las chichis de tu mujer? Maldito sinvergüenza, ¿no te da vergüenza? ¿No tienes pudor, no tienes pena? Y ahí está la gente, diezmo, ofrenda. Y se ofenden cuando les dicen borregos. Créeme, Ezequiel 21 va a cortar a todos esos pastores. Sí, tarde o temprano. Hay de ti, pastor, donde te pones a pedir ofrenda y diezmo. Según tú dices, Cristo viene y te echas 1 hora de diezmo, 2 horas de diezmo y ofrenda, enseñanzas y todo. ¿No deberías de estar preocupado y urgido por predicar arrepentimiento y que Jesús viene pronto? Lo que pasa es que tu mirada está puesta en las cosas terrenales, no en las celestiales. Estás igual que Alducin, ¿verdad? Estás igual que Alducin. Y para nada tiene algo de malo tener dinero, ¿sí? Pero fíjate que eso no interrumpa tu primer amor con Cristo, tu humildad, ¿sí? Empieces a transgiversar el verdadero mensaje. Te pones todo mojigato, todo mustio, ¿sí? El mensaje, por ejemplo, de crítica, de observación, de reprensión, no lo tolera tu iglesia. No lo toleras, ¿sí? ¿Dónde está la tolerancia de la que hablan los cristianos en sus iglesias? Porque toleran al lobby gay, el aborto, el ateísmo, y dicen, es que son hombres naturales. Alguien blasfema a Jesús y dicen, es que son hombres naturales. Es que no saben, hermano, es que están en tinieblas, es que tienen un velo aquí, mira, según Pablo. ¿Sí?
Y cuando alguien se mete con sus pastores, con sus líderes religiosos, con sus predicadores, se ponen como demonios, como leones rugientes se ponen. Te quieren golpear y quieren demostrar lo que verdaderamente son. Escúchame bien, arrepiéntete, deja la hipocresía. Contiende ardientemente por la fe, según Judas 1. ¿Sí? Contender ardientemente por la fe, según Judas 1, no es lo mismo que dice en Primera de Timoteo, ser contencioso. Si tú contiendes fervientemente por la fe, no significa que vas a ser contencioso. Contencioso es andar acá por la calle. ¿Qué? Cristo vive y ¿quién me la paga? Eso es ser contencioso. Contender ardientemente por la fe es que vas a ayunar, vas a orar, vas a predicar, vas a reprender y no te vas a callar. Vas a predicar con denuedo. Esos 5 pilares son los de contender fervientemente por la fe. En tu iglesia tienen apóstol según ustedes, ¿sí? Y no hacen lo que hacía Pablo, y no hacen lo que hacía Pedro, y no hacen lo que hacía Santiago, y no hacen lo que hacía Juan, y no hacen lo que hacía Cristo Jesús, el apóstol de apóstoles. Hay un viejo ridículo en Costa Rica que se llama Ronnie Chávez. Y este viejo ridículo, malnacido, dice que él es el apóstol de apóstoles. Hazme el jodido favor. Hace unos 3 días, unos 4 días, me tocó ver cómo Paul Wilbur, aquel salmista, creo que es no me acuerdo si es australiano o canadiense, o americano, no recuerdo bien, pero no es latino, o sea, es anglosajón, para que me entiendas. Es sí, anglosajón, caucásico. Este hombre de lengua inglesa con raíces judías se presentó a dar un concierto en la congregación de Ronnie Chávez. ¿Vieras qué decepción? ¿Qué está haciendo Paul Wilbur ahí? No entiendo. A lo mejor no le dijeron, como él habla inglés, a lo mejor no está muy bien enterado quién es quién en la lengua castellana en cuanto al evangelio y al nivel eclesiástico. A lo mejor no sabía ni a dónde iba ni quién es Ronnie Chávez. Pero la Biblia dice en el libro de Isaías, ¿no sabes cuál es la senda antigua? Entonces párate en el camino y pregunta, ¿cuál es la senda antigua? Pregunta. ¿No dices tú preguntando se llega a Roma? ¿No te cansas tú de dar discursos de que pregunten, hermanos, miren, es que no ande juzgando nada más porque sí? Paul Wilbur no sabía ni a dónde iba, no sabe ni quién es Ronnie Chávez. Ese viejo ridículo, hasta el día de hoy, dice que él es apóstol de apóstoles. Así que dile a tu apóstol de ahí de la esquina, ¿verdad? De tu iglesita, de ahí de la colonia humilde, ¿sí? Dile tú que eres cristiano de más abolengo, de más economía, de más vida financiera, ¿verdad? En tu gran templo, monopolio religioso, dile que según Ronnie Chávez, él es apóstol de tu apóstol de la esquina. Entonces dime a quién le hago caso. ¿Sí? La gente católica tiene razón en ofenderse y en enojarse en algo. Este tema de apostolitis, de pastoritis, de profetitis, ¿sí? En el cristianismo, mira, hay un apóstol en cada esquina, pero nadie hace lo que hacía un apóstol. En eso tiene razón el católico. Al menos el papado es una sola autoridad y está centralizado la autoridad eclesiástica de ellos en el papado. Pero tú, hay un apóstol aquí en la esquina, otro en la esquina, otro en la otra colonia. Cuando yo vivía en la Colonia del Mar, en la delegación Tláhuac de Ciudad de México, en el sector donde yo vivía había 5 apóstoles. Entre 2 calles, había uno aquí y otro acá, a 2 cuadras. Y en la colonia de enfrente, había otro apóstol. Esa zona es en la que está esta secta malnacida, esta secta maldita que se llama Salvación y Vida. Este viejo desgraciado un día hizo un acto profético, se llama Elías Peñalosa Real. Y ya ves que hay un video en internet de un viejo que se dice apóstol y entra en un caballo blanco, ¿no? Y con su capita de rey y su coronita y ¡uy! Elías Peñalosa y su mujer, su esposa, hicieron lo mismo, pero sin caballo, pero hicieron una ceremonia donde se coronan ante la congregación como reyes, con su coronita y su capita y hoy. Borraron el video de Facebook y de YouTube, ya no está. Pero yo fui testigo de eso.
Y fácilmente se pueden reunir más de 10 testigos que vieron ese hecho. Ese hecho ocurrió más o menos como por mayo del 2017. Y no lo pueden negar porque Dios es testigo, el cielo y la tierra fueron testigos de esa desgracia. Eso es lo que están haciendo los pastores en este tiempo. Enfocados, encargados de hacer actos proféticos según ellos, pero no apacientan a las ovejas. Escúchame, uno de los frutos, ¿sí? Una de las acciones que tiene que hacer una iglesia y un pastor es encargarse de lograr que en su congregación todos tengan las cosas en común, que tengan el mismo espíritu, que tengan el mismo nivel de vibración, que se manifieste el mismo nivel de energía, el mismo tipo de energía, la misma mentalidad. Eso está en Hechos 2:44. En Efesios 4 dice que ese pastor se tiene que encargar de que haya un solo cuerpo y que las coyunturas de ese cuerpo se ayuden mutuamente. Yo te pregunto, yo te cuestiono a ti. Después de que llegaste a esa iglesia cristiana, ¿ya puedes ser luz a las naciones? Porque ese es el propósito de un pastor y de una iglesia. Para eso los puso Jesús en la tierra. Para que tú llegues con tu vida hecha mierda, ¿verdad? Llegues cansado, trabajado, cargado, adicto, depresivo, ¿sí? Con divorcio, con malos hábitos, con pornografía, con pecado sexual, con maldiciones generacionales, ¿sí? Pasas por el filtro de la sangre de Cristo. Ese filtro que es la sangre de Cristo te reasigna al pastor y a la congregación, y ahí empiezan a coachearte y a educarte y a cambiar tu modo de pensar para en un futuro reincorporarte a la sociedad en la cual siempre vas a vivir, y que tú tienes que encargarte de ser luz a esa sociedad, a esas naciones. Pero ¿qué hacen los pastores de este día? Son sectas, son malditas sectas, porque te encierran en tu círculo de congregantes. Hay gente cristiana, hay pastores que le dicen a los congregantes: no le hable a su papá, aléjese de ellos. Una cosa es que uno se aleja cuando ellos son tinieblas, ¿sí? Y tú eres luz y no te toleran y te van a estar lastimando más. Ahí mejor aléjate. Ya les predicaste, ora por ellos y que el Espíritu Santo trabaje con ellos. Si los tiene que quebrantar, los quebrante, ¿sí? Pero otra cosa muy distinta es que nomás porque sí, porque tu jodido pastor te dice aléjate de ellos, te alejas. Son dos cosas muy distintas. Las iglesias de hoy, mira, te hacen sectario. Estás como encerrado en una burbuja azul. Sales y te asusta la música. Conozco a un hombre que estaba en una iglesia cristiana con apóstol, ¿verdad? Entonces, estaba muy bien el matrimonio. De repente la mujer empezó de adúltera, se le metió un espíritu. Y de repente la mujer de andar cantando, canto y danzo para Cristo. De repente la morra en su casa lavando trastes empezó con canciones de los Doors, de los Beatles, y no es que me asuste. Yo pongo música en mi trabajo y ahora ya esa mentalidad farisea, débil, religiosa, se rompió. Soy libre en el nombre de Jesús. Pero en ese momento, sí, esa persona empezó a escuchar a la esposa poniendo esta canción de House of the Rising Sun, sí, de los Animals y otras canciones, y el cristianito estaba así, se puso a llorar porque no sabía qué hacer. Su esposa empezó a escuchar música del mundo y no sabía qué hacer. Este matrimonio terminó por divorciarse por pura consejería del hombre inútil que tenían por pastor, ¿sí? Pero este hombre no sabía cómo reaccionar ante su esposa que estaba escuchando música del mundo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decía. Empezó a llorar y se quebrantó. ¡Ay, mi mujer es del diablo! Estás en una iglesia y no aprendes a vivir, no aprendes a socializar acá afuera, en la sociedad, en la vida real. Porque la vida real no es como la de tu pastor, no es como la de tu iglesia. Tu pastor vive en su mini Jerusalén. Tiene chacha, tiene quien le limpie, tiene quien le cocine, tiene chofer, tiene todo. Pero tú eres un asalariado, un agremiado, un plebeyo del evangelio, ¿sí? Y tienes que tomar camión y tienes que comer en los tacos con el santero, con el hechicero, con el brujo.
y te vuelves sectario y religioso e incapaz de llevar las cargas de otros e incapaz de ser luz a las naciones e incapaz de estar ahí con los tacos, ¿sí? Con el brujo, con el hechicero, con la prostituta acá y dejarle la semilla del evangelio o una reprensión. Eres incapaz. ¿Por qué? Por el fruto de tu iglesia. Así está la iglesia está incapaz, está muerta, es un cero a la izquierda, no tiene peso social, no tiene peso civil. El estado de la iglesia, el estado de los pastores, el estado de los cristianos de estos tiempos se resume en esta frase. Tú dices que Dios es el mismo, el mío y el tuyo. Pero te voy a decir algo, si Dios no puede estar en tu vida y tu vida no puede estar en Dios, entonces tú eres religioso. El cristianismo, la iglesia de este tiempo, los ministros, pastores, ¿sí? Evangelistas, falsos profetas, falsos maestros, ¿sí? Falsos hombres con luz que es tinieblas, Lucas 11:35, ¿sí? Son religiosos. Son religiosos, no sirven, no le sirven al Señor. Pero ya Dios pronto va a estar cambiando ese perfil de la iglesia. Va a levantar a unos peores de los que están ahorita. Y a los que están ahorita, algunos los va a quebrantar y los va a pasar por fuego. Esta generación de los 80s, 90s, ¿sí? 2000 no hizo ni madres en el evangelio. No hizo nada. No hizo nada, no hiciste nada. Estas personas en este momento tienen 45, 50, 55, 60 años. Y no hizo nada esa generación. No hizo nada. A mi generación me la dejó con mucho trabajo en el evangelio. Con mucho corazón duro, mucha cerviz dura. ¿Sí? Pero no te preocupes. Hazte un lado. Hazte un lado, iglesia. Hazte un lado, pastor. Hazte un lado, cristiano. Deja que los hombres hagamos la obra del Señor. Deja que los hombres lo hagamos. Tú sigue ahí con tu apóstol, con tu falso profeta, con tu predicador de confianza, ¿verdad? Deja que los hombres hagamos la obra de Dios aquí en la tierra. Deja que nosotros implementemos el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra. Tú, hazte un lado. Quítate que ahí te voy. Hazte un lado. Gloria sea a Dios. Si tú estás en una iglesia, analiza el fruto de tu pastor, ¿sí? Y recibe este mensaje o no lo recibas. Créelo o no lo creas. Escúchalo o no lo escuches. Para mí y para Evangelio Público y para el Señor es igual. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Hoy es martes 3 de agosto del 2021. Desde la ciudad de Chihuahua, en México, en la cual alrededor de las 2 de la tarde la temperatura oscila entre 27 y 32 grados centígrados, ¿sí? Yo te comuniqué este mensaje y lo grabé, gracias a Dios. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por observar, muchas gracias por en un futuro leer. Que Dios te bendiga grandemente. Sigue, suscríbete y comparte Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Y yo a ti te digo, como siempre, cada día, cada mensaje, cada audio, cada video. Gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.